Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta en este episodio número 101, pues prácticamente iniciando de nueva cuenta, si vale el término, hacia otros 100 episodios. Hemos cumplido 100 episodios, Dios mediante. Ha sido un trabajo importante, pero también enriquecedor, porque hemos tratado en lo posible cubrir una serie de temáticas que sin duda alguna son vitales para todos ustedes. Hemos cubierto temáticas en sociología, cultura, literatura, economía, una serie de temas fundamentales. Y bueno, desde hace un poco más de un mes estamos en este tránsito de poder tratar temas importantísimos también desde distintas ópticas y desde distintos pensamientos y análisis sobre el Bicentenario. Este 2025 la patria cumple 200 años. Como siempre he dicho, pues se dice fácil, pero sin duda alguna son 200 años y apenas 25 años del siglo XXI. Y desde esa perspectiva queremos un poco situarnos acaso a través de un análisis profundo y además reflexivo sobre lo que significa los 200 años para nosotros los bolivianos, que gracias a Dios nos ha tocado vivir ambos siglos, siglo XX y siglo XXI. Seguramente de aquí a unos 30 o 40 años este siglo XXI será de estas nuevas generaciones. En todo caso, creo que desde esa perspectiva los temas que hemos estado analizando son importantísimos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, por darle like si le gusta este contenido, comentar, suscribirse, pero también activar la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Para este episodio número 101 tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar del gran héroe nacional, de nuestro héroe prácticamente, Esteban Arce, y de otros componentes históricos importantísimos para lo que significó en su momento la independencia de la patria. Estoy con el doctor Edwin Claros Arizpe. Él es doctor en antropología, filosofía religiosa. Vamos a hablar desde esa perspectiva, pero también otros análisis importantes. Esteban Arce en el arte, una temática fascinante seguramente. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Podcast de los Tiempos. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por esta acogida, Rudy. Creo que es importante este diálogo sobre este personaje porque nos ha tocado vivir, concuerdo contigo, el Bicentenario. De aquí a 100 años ya no estaremos nosotros, serán nuestras generaciones que vivirán el tricentenario. Y me imagino que Esteban Arce volverá a ser también un tema de análisis, de repente con mayor profundidad, porque hay que investigar y eso nos va a dar mayor cobertura y también alerta para conocer en profundidad a nuestros personajes. Gracias por este momento de poder compartir contigo, Rudy. No, pues los agradecidos somos nosotros, doctor. A ver, situándonos un poco en este hito histórico tan profundamente importante para nosotros los bolivianos, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de Esteban Arce como uno de los puntales definitorios de nuestra historia de la independencia? Yo creo que un primer aspecto que hay que tomar en cuenta es dónde ha vivido Esteban Arce. ¿Ya? Uno que no sabe puede imaginarse de repente ha sido en la ciudad de Oropesa, aquí en Cochabamba, o viene de La Paz, o viene de Oruro, porque eran los lugares en que pues también surgían estos movimientos de independencia, ¿no? Pero él viene de Tarata, del Valle Alto, que antes se llamaba Valle de Clisa, toda esa región. Por tanto, es un aspecto muy importante para conocer a Esteban Arce y también comprender este vínculo que ha tenido con gente que le ha apoyado para hacer un grupo revolucionario y poder ciertamente estar presente e incursionar en lo que ha sido la revolución de Cochabamba, el 14 de septiembre de 1810. Claro, exacto. Y pocos meses después viene la gran batalla que le ha dado mayor cobertura y mayor imagen a Esteban Arce, la batalla de
aroma, ¿no? Que sin duda alguna yo creo que ha sido, como usted dice, uno de los hitos profundamente determinantes, no solamente para las huestes de Esteban Arce, que en ese momento seguramente estaban pues dispuestos a todo, sino también para lo que significó esa relación fundamental con el Alto Perú, y una serie de lazos históricos a nivel, cuando menos, regional, ¿no? Yo creo que sí, porque el siglo XVIII se ha caracterizado por un nuevo pensamiento respecto a lo que podría ser el Alto Perú y toda Latinoamérica, ¿no? Y también después veremos que estaba vinculado a movimientos que vienen desde Buenos Aires, el Perú, la parte de Chile y por supuesto nosotros. Y en todo eso también hay que rescatar el pensamiento que viene de Europa, ¿no? Con nuevos aires, claro, de lograr también independencias y de formar la propia identidad. En ese sentido yo quiero rescatar lo del Valle Alto. ¿Por qué? Porque pocas veces se habla de esta influencia del entorno del valle en esa época. Cochabamba o la villa de Oropesa ya era famoso porque el valle de Cochabamba proveía de alimentos hacia Oruro, hacia las minas de Oruro y por supuesto también Potosí. De algún lugar tenía que llevarse, claro, la comida, claro, para miles y miles de personas que trabajaban, por ejemplo, en Potosí. Por tanto, el Valle Alto se ha constituido realmente en un centro de pensamiento, en un centro de reflexión, en un centro de compartir tal vez ideales para ir más adelante, ¿no? Y en eso ciertamente Tarata era un centro de familias que se educaban y proponían novedades, entre ellos la familia de Esteban Arce, ¿no? Exacto. ¿No? Estaba un poco escudriñando a lo largo de esta historia y aparece un pueblo que para mí es muy importante porque son parte de mis antepasados, Ansaldo. Y Ansaldo se constituyó en un momento clave para Esteban Arce, ¿no? Porque, bueno, aparte de que tenía una serie de terrenos ahí, tenía unas fincas, etcétera, pero a partir de ahí también hay una toma de decisiones con respecto a lo que posteriormente serían, digamos, sus batallas, ¿no? Exacto. Lo que indica respecto a Ansaldo, hay que también indicar otros lugares como el Caine, porque allá tenía también propiedades la familia, pero interesante, y esto en la medida que voy leyendo otros documentos, él tuvo un contacto muy, muy fuerte con gente de, por supuesto, de Clisa, de lo que es ahora Clisa, Punata, Arani, Misque, Aiquile. Por tanto, hay un espacio en el que se ha movido y ciertamente ha influido y se ha dejado influenciar también en estos nuevos pensamientos, ¿no? Lo que sí no está, me pregunto ahora, el carácter de Esteban Arce, lo dice muy, muy brevemente, ¿no? Un escritor que tenía dificultades de hablar. Pero lo que hablaba lo hacía con tal precisión y con tal fuerza que cautivaba a la gente y la gente lo aceptaba y se sumaba a lo que él quería. Por tanto, aquí hay que ver el poder de la palabra en Esteban Arce. Y ahí es mi pregunta y también la pregunta a muchos investigadores, ¿cómo vivía en Tarata? En Tarata se hablaba muy bien el quechua, claro, y todos los tarateños hablaban muy bien el quechua, cantaban en quechua, exacto, hacían chistes en quechua, pero no aparece en ningún escrito algo que nos diga de este talento para el manejo del idioma quechua. Porque para
conseguir gente de Punata, de Arani, de Villa Ribero, claro. Tenía que Por supuesto. saber el quechua, si no, no logra convencer a la gente. Pero entre otras cosas, la familia de Esteban Arce tenía una buena posición, ¿no?, económica, es decir, era una de las familias, digamos, más o menos acomodada, ¿no?, en términos económicos, en términos, digamos, de situación social, si se quiere. Correcto, porque el papá de Esteban Arce era sargento, por ejemplo, de la línea militar, ¿no? Y también la esposa tenía influencia, eran españoles que se habían ubicado allá y tenían influencia en la gente, ¿no?, entre el medio, en Tarata, etc. Por eso es fácil comprender que han adquirido también bienes de terrenos en Tarata y en otros lugares, que después, cuando él es exilado a Mojos, ese es otro tema que después podemos hablar, a la viuda le quitaron muchos de los bienes y tenían, como dice Rudy, económicamente estaba bien posesionado. Y la economía también da la posibilidad de estudios un poquito más serios, etc., ¿no? Por tanto, Esteban Arce tuvo acceso a una educación bastante, digamos, considerada, ¿no? Y también lo comento, cuando ya vino la independencia, creo que Bolívar ha devuelto muchos de los bienes a la viuda, ¿no? Es parte de esto también para ver que Esteban Arce tenía una situación bastante acomodada en Tarata y en varios lugares del Valle Alto. Claro. Ahora, quiero incidir un poco en lo que usted decía hace un momento. No por nada Cochabamba es el centro, ¿no? No solamente desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista de irradiar una serie de temas históricos, o una serie de transformaciones, de revoluciones, si vale el término, hacia lo nacional. Por ejemplo, la batalla de Aroma, sin duda alguna, todas las huestes de Esteban Arce estaban, digamos, como usted menciona, reclutados seguramente en el Valle Alto y obviamente de Cochabamba. La importancia de Cochabamba históricamente, ¿cómo la podríamos traducir así grosso modo? Yo creo que hay que tomar en cuenta desde una visión más integral. Ciertamente la parte de las batallas de independencia y de nuevo pensamiento están en nuestra Cochabamba, en la villa de Oropesa. Pero también la parte religiosa ha jugado un rol importante en esto, y debo de recordar, porque yo siendo de Arani, sé que Arani fue la residencia episcopal de Santa Cruz de la Sierra desde inicios del siglo XVII, cuando se ha creado el obispado de Santa Cruz de la Sierra. Muchos de los obispos no podían vivir en Santa Cruz, porque ya tenían edad, preferían localizarse en Misque, en Aiquile, en Tarata, en Arani. Por tanto, en la parte religiosa también se nota que Cochabamba ha tenido la influencia de una fortaleza en ciertos valores, porque Cochabamba era también el centro, ¿no?, episcopal de toda la región del Oriente, y eso está históricamente demostrado, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que combinar en una visión integral la parte de la producción de bienes que necesitan las otras naciones, porque aquí se ubicaron hacendados y han producido en cantidad y en variedad, por ejemplo, el maíz. La papa en las zonas de altura. El trigo que se ha traído de España y la cebada se ha producido. Y por tanto también los árboles frutales se producía en el valle, bueno, en el Valle Bajo también. Por tanto, la parte de la alimentación era cuidada desde Cochabamba para los centros mineros, ¿no? Y por otra parte también hay que indicar que en Tarata, por ejemplo, y en Clisa
muchos artesanos de gran valía se han ubicado. O Guayculi, que tiene toda una tradición de la cerámica, ¿ya? Y tengo datos de que, por ejemplo, en Clisa, en la región de Clisa, había fundiciones de acero, bueno, fundiciones de metal, y había gente muy bien preparada para esto, ¿no? Y en Tarata, por supuesto, también se habla de que ha habido toda una producción de pólvora. Y para las guerras, las batallas, ¿de dónde se traía el material para los enfrentamientos bélicos? Claro. Había gente que sabía eso, ¿no? Entonces, por tanto, también hay que considerar que en el Valle Alto, también en el Valle Bajo, han habido artesanos de gran valor. Y por supuesto está todo el tema también del arte, que lo podemos conversar después, pero como tú dices, Cochabamba se constituyó en un centro irradiador de aspectos de naturaleza, vamos a decir, de conocimiento, de reflexión y de proyección también respecto a posturas que había que tener para la independencia. Y ahí está don Esteban Arce y otros personajes importantes. Exacto. Que eran compañeros de Esteban Arce. Exacto, pero lo que más me seduce en este tema, doctor, es que al margen de ser, digamos, un puntal fundamental para todo lo que significó la independencia, sin duda alguna también Esteban Arce ha tenido que ser un gran estratega, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, en la batalla de Roma, cuando contaba en ese momento, creo que con 4.000 hombres, un poco más tal vez, reclutados, muchos de ellos de esta parte, divide su ejército en 3 posiciones, ¿no? Una un poco, digamos, de adelantada, otra que estaba al mando de la caballería y otra de reserva. Entonces, y de alguna manera eso también le permitió tener, digamos, una estrategia de batalla y al margen de eso también movilizar a esa gran cantidad de gente. O sea, ha tenido que tener una serie de mecanismos fundamentales para un poco establecer estas estrategias de batalla, ¿no? Yo quisiera acentuar porque en toda batalla pelean personas humanas, por supuesto apoyados por lo que es la parte bélica de armamento, etcétera, ¿no? Pero si la gente no está animada a luchar, no tiene ese deseo realmente de continuar unas arengas o unos ideales fuertes, la gente no logra vencer, aunque tengas el mejor ejército. En ese sentido, yo rescato lo que se comenta de Esteban Arce. Tenía una capacidad de influir en las personas por la palabra. Y también hay datos por su modo de ser ético. Yo recuerdo haber leído una parte y decía él: los vencidos por su grupo, ¿ya? Vamos a decir, por su grupo de ejército, tenían que respetar a las personas, por ejemplo, a las esposas, a los niños y a los bienes en los que había que hacer. Esto a mí me llama la atención. Por tanto, ha habido toda una postura también de llevar adelante unos ideales a través de animar a la gente, no solamente la pelea por la pelea, sino el ideal. Claro. Y el ideal era liberarse, ¿no? Incluso hay que recordar, él fue después como que criticado por sus posturas, ¿no? Aparte de lo que algo muy importante dijo en Buenos Aires, ¿no? Pues el Alto Perú será libre. Exacto. Porque Cochabamba lo quiere. Exacto. ¿No? Es una frase realmente, bueno, también para la posición, digamos, de la Gaceta, ¿no? La Gaceta de Buenos Aires, que a través de esa leyenda refleja todo lo que se había producido, y además la figura de Esteban Arce con respecto al tema y a la coyuntura que se estaba viviendo, ¿no? Exacto. Y yo creo también que en sus arengas
él indicaba esta frase que a veces se olvida, ¿no? Él decía, seremos independientes, lo digo con mis palabras, pero sin Buenos Aires, sin Lima, sin España. Una postura que llama la atención, que al final también el ejército, los superiores de Buenos Aires no les ha gustado esto y le han hecho un proceso de como que era el traicionero, etcétera, ¿no? Pero estaba claramente su postura también de, efectivamente, se daba cuenta que si quería ser el Alto Perú independiente, no podía depender de otras instancias que no dejaban hacer lo que él pensaba, ¿no? Y por eso fue exilado en Santana y seguramente estas convicciones de las que usted habla también haya sido acaso uno de los principales motivos para que las mujeres cochabambinas al mando de doña Manuela Gandarillas pues se armen de valor y de macanas para poder enfrentar, ¿no? a los españoles, en este caso a Goyeneche, ¿no? Correcto. Yo creo que ¿por qué los campesinos y la gente que le apreciaba han ido a algunos enfrentamientos con macanas? Creo que el público que nos ve y escucha sabe de qué estamos hablando. No tenían armamento bélico como rifles, etcétera, y tampoco muchas espadas, pero tenían que ir con eso. ¿Y por qué deciden ir así? Porque uno puede preguntarse, disculpe, señor Esteban Arce, pero si usted no tiene armamento, ¿cómo podemos ir a enfrentar a un ejército que tiene caballos, tiene rifles, tiene sables, tiene cascos, tiene uniforme, etcétera? Yo creo que ahí está, creo que nos falta analizar estos aspectos, ¿no?, más vinculados a la emoción y al ideal de ser libres, porque en Esteban Arce estaba claramente tener una patria, ¿no? Algo en el que también la población tenga identidad y pueda proyectarse hacia el futuro, y probablemente también con temas de educación, con temas de formación, etcétera, que nos falta investigar en mayor profundidad. Vamos a decir la parte más humana de nuestras batallas y de nuestras revoluciones. Exacto, y la historia cuenta pues y dice que inclusive el ejército de Esteban Arce era muy pobre en cuanto a armamento, ¿no? En muchos casos se enfrentaban, qué sé yo, con unos cuantos cañones, etcétera, pero como usted menciona, estaba un poco la convicción, el ánimo de poder llevar adelante a esta patria independiente y obviamente pues establecer territorios absolutamente independientes de lo que en su momento fue, por ejemplo, el Alto Perú o Buenos Aires, ¿no? Correcto. Y ciertamente hay que indicar que Esteban Arce no ha improvisado en sus revoluciones o en sus batallas porque tenía formación militar. Era hijo de un militar y a él se le ha dado también la posibilidad de estar, llegó a ser alférez y llegó a comandar, ¿no? Se le ha dado, digamos, posibilidades de dirigir, y eso se lo hace a quien conoce. Como usted indicaba, había estrategias de enfrentar, ¿no? Y no solamente, digamos, estrategias del grupo humano que va a comandar, sino también estrategias de lugares. Él conocía muy bien los lugares y sabía a dónde ir, cómo ir, para poder sorpresivamente también atacar, ¿no? Eso es parte también de estas revoluciones bolivianas. Ahora, en esta trayectoria histórica que sin duda alguna pues ha sido casi, yo diría, determinante para tener una independencia, y indudablemente post-guerra de la independencia, esa transformación casi evolutiva, no solamente desde el punto de vista político, sobre todo social y cultural. ¿Cómo podríamos un poco interpretar esta, no sé si llamarle evolución, más bien transformación post-guerra de la independencia de nuestra patria? Sí, yo creo que es otro tema, Rudy, que hay que reflexionar y no quedarnos solamente en las batallas
de independencia, que son muchas, hemos realmente vencido, pero otras nos ha ido mal, como en la batalla de Amiraya, que por el tema de la Virgen de Mercedes he podido también incursionar en esto, pero cuando se logra la independencia, ¿cuál es la proyección de Bolivia? ¿Qué se ha hecho? Yo quiero indicar un tema, porque me compete por mi formación, etcétera. Primero, la creación de la Universidad San Francisco Javier en Sucre, en 1624, que realmente ha sido un gran aporte para el Alto Perú, que después ha tenido mucha influencia en el pensamiento para patriotas de Buenos Aires, bueno, sí, de la Argentina, de Chile, del Perú y de Bolivia. Ahí se ha ido formando la generación que después hace frente a esto, ¿no? Pero, ¿y qué pasa en Cochabamba después de 1825? Al poco tiempo se crea la Universidad Mayor de San Simón. Otro centro donde ha posibilitado esta proyección ya de Cochabamba y de Bolivia hacia adelante, ¿no? Para tener también la posibilidad de formación de nuestros jóvenes en varias de las carreras, ¿no? Por supuesto, después han ido apareciendo, creándose otras universidades. Y también es el tema de la educación básica, de la educación media, digamos, de la secundaria, que ya antes de la Revolución de 1825 habían buenas escuelas, buenos, vamos a decir, estudios de secundario. Y usted me puede preguntar, o me puedes preguntar, Rudy, ¿y bajo la tutela de quién estaban esos centros de formación? Pregunta para el público, pero también pregunta para nosotros. Y ahí yo debo responder porque he acompañado, la Iglesia se ha hecho cargo de la educación ya antes de 1825. Muchos curatos, es decir, parroquias rurales, han creado ellos mismos las escuelas para indígenas, escuelas para niños de pobres, etc. Por tanto, esto hay que verlo también. Y después de la revolución, bueno, de nuestra independencia, también la educación crece. Y entonces ha habido un campo de formación para muchos jóvenes. Por supuesto, el tema de la mujer, también hay que decirlo, todavía era restringido el acceso a la educación. Y aquí debo de comentar algo muy interesante, porque ¿y qué pasa, no? con los centros de formación? Muchos de estos centros religiosos, como las Clarisas, Santa Teresa, eran centros también de aprendizaje, como las hijas de gente que no podía tener acceso. Estos centros eran centros de formación. Ahí aprendían latín, aprendían el canto, aprendían artesanía. Imagínate el rol que ha jugado la Iglesia Católica en toda la formación, ¿no? Entonces esto creo que es sumamente importante. Y ahí vendrá también la pregunta, ¿y qué hacemos en este bicentenario hacia adelante? Exacto, y es un poco mi próxima pregunta, va por ese camino. A ver, a lo largo de nuestra historia, yo creo que Bolivia ha tenido hitos históricos impresionantemente transformadores y reveladores, pero también claroscuros y oscuros, donde pues no solamente desde el tema político han hecho mella en nuestra trayectoria histórica, ¿no? Una trayectoria histórica política bastante accidentada, y nos situamos un poco en estas últimas décadas, acaso las últimas 6 o 7 décadas, hasta aterrizar en la Revolución del 52. Un hito histórico, un parteaguas para mí importantísimo, porque ha sabido un poco direccionar, después de la independencia, o una serie de caminos, digamos, en pos de la modernidad, entre comillas, a nuestra patria. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué seguimos siendo
una especie de representación de la rueda de Sísifo, ¿no? Siempre estamos eternamente empujando una carga, y cuando creemos que de alguna manera ya estamos casi consolidados, de nueva cuenta tenemos que empezar casi todo de cero. La historia así lo ha demostrado, y obviamente este siglo XXI, que apenas nos lleva 25 años, con más énfasis. ¿Por qué nuestra historia, sobre todo en esta última parte del siglo XX y en este siglo XXI, no termina de cuajar a una Bolivia relativamente consolidada desde el punto de vista social, cultural, político? ¿Qué taras, si vale el término, hemos heredado con respecto a este tema tan fundamental que se llama concertación? No digamos ponernos de acuerdo todos, pero cuando menos tener un poco, vislumbrar el camino hacia una unidad. A ver, ciertamente el problema que tú señalas, Rudy, es complejo en el sentido de que hay temas que se vinculan y forma toda una integralidad, ¿no? Y haciendo, digamos, un análisis de todo lo que nos ha pasado, ciertamente, con las posibilidades que tenemos ya de riqueza natural, de riqueza de visión, de personas que se pueden comprometer, pero no logramos, ¿no?, dar estos saltos cualitativos. Creo que sería también interesante ver, oye, ¿y cómo otros países, teniendo menos que nosotros, han logrado dar pasos tan agigantados para poder posicionarse como naciones que repercuten, tienen influencia? Ese sería bonito, interesante comparar, ¿no? Y yo recuerdo de algunos países, porque tuve la oportunidad de estar en Europa, etcétera. Creo que hay aspectos que hay que vincularlos, cosa que no se ha dado en nuestro país porque los líderes han olvidado, ¿no? Han habido líderes que se han fijado mucho en la parte económica y han propuesto, haremos esto, haremos lo otro, ¿ya? Pero han olvidado otros aspectos, ¿no? Han habido líderes que ciertamente han sido innovadores, pero también olvidan. La unidad, Rudy, como tú lo dices, está vinculado a otros aspectos que sí olvidamos, como es el tema de la solidaridad, el tema del compromiso, el tema de la justicia, el tema de comprometerse. Estos valores que hacen fuerza a una nación se debilitan porque a veces los líderes políticos buscan otra cosa, ¿no? Y no justamente estas bases fundamentales para una nación. Por ejemplo, lo digo nomás y porque tengo la formación católica, ¿no? En otros países se ha vinculado mucho educación, política, economía y también la parte de la formación religiosa y la cultura y el arte. Por tanto, hay varios aspectos, dimensiones que hay que vincularlos. A veces se piensa, teniendo una buena economía vamos a ser la nación más fuerte, más grande. Pero no es cierto. No siempre es así, ¿no? No siempre es así. La economía no te resuelve problemas de la familia, problemas de identidad, problemas de proyección, porque no es su campo. La economía te puede dar aspectos, pero eso viene con la formación. Exacto, y esto vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a el tema Esteban Arce en el arte. Una pregunta que creo que viene un poco a colación de lo que usted menciona. A ver, Bolivia es un país diverso, ¿no? Como en su momento Zabaleta Mercado siempre mencionaba que Bolivia
es un país abigarrado, es un país de múltiples pisos sociales en los que perfectamente pueden, digamos, contradecirse unos con otros, pero se vive en una contradicción social, hay una especie de hábitat, ¿no? Y estas sociedades abigarradas, sin duda alguna, también han tenido una incidencia profundamente importante para lo que estamos mencionando en este momento. Mi pregunta es, ¿cómo nos hemos reconocido, cuando menos en post-revolución del 52, como ciudadanos bolivianos, como diversidad racial, como diversidad cultural, como diversidad de identidades culturales? En algún momento con el doctor José Antonio Rocha hablábamos justamente de identidad o de identidades. Usted, que es antropólogo, sin duda alguna nos lo va a contar. ¿Cómo no podemos todavía reconocernos a nosotros mismos como una sociedad diversa? Bueno, está bien, políticamente de pronto lo hayan dicho o lo hayan hecho, pero nosotros como bolivianos de distintas regiones, de tierras bajas, tierras altas, etcétera, todavía estamos en esa pugna. Sí, aquí quiero recordar algo que también varios colegas ya lo han mencionado. Bolivia, en el aspecto geográfico y físico, hidrográfico, etcétera, realmente es un país múltiple, tiene diversos sistemas ecológicos muy interesantes, ¿no? Bolivia, así de modo global, podría decir 60% es la Amazonía. Exacto. 40%, vamos a decir, es de tierras altas y valles. Por supuesto, no hay que olvidar del Chaco, que es otra región. Pero toda la fortaleza económica, política, ¿dónde se ha situado? ¿En la parte que es más numerosa de nuestro país, la Amazonía, o en la parte que es más altiplánica y de las alturas? Hay que decir que hemos olvidado toda esta riqueza que tiene la Amazonía. Sí, exacto. Y ahí son más poblaciones que se tienen. Sí. Y ahí, por supuesto, yo concuerdo contigo, hay que tomar el tema de nacionalidades, que efectivamente tenemos una diversidad cultural y de naciones, y hay que aceptarles. Y esa es nuestra riqueza. A veces se piensa que hay que uniformizar todo y ahí van a ser los ideales. Cosa bastante torpe, ¿no? Pero a ver, no quiero perder el hilo con lo que usted acaba de decir. ¿No le parece que a veces tenemos una visión casi andinocentrista del tema? Por ejemplo, un asunto que siempre lo he reiterado y parece un poco reiterativo, es decir, no sabemos casi nada de toda la cultura de tierras bajas, y menos de la afroboliviana, ¿no? Ahí están batallando diariamente, pero no responde a la expectativa, o mejor dicho, los bolivianos no respondemos a la expectativa de este universo social que forma parte de la patria. Y aquí viene mi pregunta: ¿qué está fallando ahí? ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Mecanismos, políticas sociales, interculturales. ¿Cuál es la explicación para esto? Yo creo que se falla primero porque se ha acentuado mucho el andinocentrismo, ¿no? Nosotros somos de la parte también andina, pero hay que saber reconocer que todos nuestros estudios y lo que se publica, se reflexiona, es andinocentrista. Sí. Pero pocas veces nos hemos incursionado. ¿Y qué aportes puede tener toda la parte amazónica del Chaco, ¿no? Y la educación, ¿dónde se ha centrado, Rudy? ¿Dónde están las universidades más prestigiosas de nuestro país, ¿no? Claro. Y entonces uno nota que ha dejado esos lugares. Y ahora que se quiere ingresar, tomar contacto, pero nos falta esa visión de diálogo intercultural. Pensamos que desde el Ande tenemos que dominar lo que no es del Ande.
pero no es así, porque la riqueza de conocimiento, la riqueza del lenguaje, la riqueza de la diversidad que se tiene en temas ecológicos, por ejemplo, plantas, flora, fauna, está en la Amazonía. ¿Cuánto sabemos de esto? ¿Cuánto estamos invirtiendo en investigaciones serias en esto? Por supuesto, pueden decir, sí, se está haciendo porque estamos recuperando el oro de tal lugar, etc. Pero no se trata de eso, sino también de personas. ¿Cómo Bolivia está invirtiendo en la formación de nuestras naciones amazónicas o del Chaco? ¿Cuánta gente de esto va a hacer cursos de posgrado afuera si fuera posible? No. Hay un ejemplo ya en Colombia. Han creado una universidad amazónica. Y esto permite una visión más global, claro, y permite mejor una interculturalidad y de repente intraculturalidad. Por tanto, hay que tener una visión, yo diría, más completa. Es compleja, pero sí tener visiones mucho más integrales, ¿no? Si no tenemos esto, los nuevos profesionales pueden pensar que el centro es La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Claro, etc. exacto. No. Exacto, correcto. Obviamente ahí entraría, digamos, procesos democratizadores, ¿no es cierto? Porque no solamente son universos, culturalmente hablando, importantísimos para reflejar la esencia de nuestra patria, sino también para ser determinantes e incidentes en varios temas, por ejemplo el tema social, el tema productivo, el tema económico. Por ejemplo, hay algo que siempre me he cuestionado y decir, ¿por qué a lo largo de este proceso, que sin duda alguna ha sido bastante accidentado, tomando como punto de partida la Revolución del 52, no ha existido una autogestión y un etnodesarrollo en estos sectores? Por ejemplo, no se ha potenciado la autogestión, la yo diría, formación de líderes, potenciar las culturas, en este caso universos de tierras bajas, etcétera, para hacer un poco más, digamos, actual y consistente esas culturas. O sea, eso también responde sin duda alguna a la falta de políticas que gestionen todo eso. Yo creo que sí. Aunque hay que señalar también, Rudy, que han habido experiencias desde la presencia de misioneros que se han atrevido a ir a la parte amazónica, convivir con ellos, y hay un aspecto que a veces olvidamos. ¿Quiénes han aprendido las lenguas de nuestras nacionalidades? Yo también diría, con mucho respeto, de nuestras etnias. Aprender el guarayo, el yuracaré, el chimán, etcétera. Han sido misioneros y tenían esta idea de repente inicial, pero tampoco han logrado ya sistematizar para unas proyecciones más hacia adelante. ¿Por qué? Porque las decisiones se tomaban en La Paz. Claro. Muy centralizado el tema, ¿no? Exactamente. Por tanto, esto no ha sido posible. Aprovecho para recordar, porque como tocaste también el tema de las nacionalidades de la Amazonía, nuestro colega, tú lo conoces también, padre Hans Vandenberg, agustino, el año pasado ha presentado una bibliografía tremendamente rica para incursionar de otra manera en lo que es nuestra Amazonía y nuestro Chaco, a la bibliografía de las tierras bajas. Es todo un acopio de lo que se ha publicado, de lo que hay informaciones para comprender. Porque en todo proceso, Rudy, si no hay una actitud de comprensión, una actitud de escucha y una actitud de enfrentarse, no logramos, y también en temas de política, etcétera, no sabemos escuchar, sabemos más imponer. Y creo que la contribución de Padre Hans es muy, muy loable, y creo que hay que conocer esta publicación para que a través también de esto podamos comprender todo lo que es, ¿no?, las nacionalidades amazónicas del Chaco y por supuesto también de las alturas.
A ver, entremos en un tema que, bueno, hace poco usted ha tenido una disertación sobre el tema, Esteban Arce en el arte. Es un título, yo diría, bastante prometedor, pero también interesante de poder conversar e informar indudablemente. ¿Cómo es esta amalgama, Esteban Arce, en el arte? Muy bien la pregunta, porque creo que son estos caminos diversos que hay que encontrar para comprender a las personas, a nuestra sociedad y comprendernos a nosotros mismos. Y yo debo indicar lo que también Papa Francisco en la última reunión que ha tenido con los artistas, claramente él ha dicho lo siguiente, no textualmente me gustaría, porque creo que esto nos va a permitir comprender este paso que hay que dar también Esteban Arce y el arte, ¿no? Papa Francisco dice, y todos concordamos, el arte es un lenguaje universal. Sin duda. Difunde belleza y une a los pueblos. Puede ser que aquí también haya respuestas a lo que tú también preguntabas. Oye, ¿por qué no sabemos actuar de manera unida, etcétera? Claro. Porque olvidamos varias de las cosas. El arte contribuye a traer armonía al mundo y silenciar todo grito de guerra. Y ahí podríamos decir también toda postura de intransigencia, etcétera. ¿Por qué el arte? Porque tiene que ver mucho con una de las dimensiones que a veces no cultivamos, y es la dimensión estética, la dimensión de la belleza y en el fondo la dimensión de la espiritualidad. Es el arte, no hay otro camino. Claro. Y entonces, en este sentido, cuando vino todo el tema en la comisión del Bicentenario, del cual formo parte, se habló de don Esteban Arce. Yo sabía que habían poemas dirigidos a don Esteban Arce, algunas sí conocía, otras no, etc. Y había también estatuas de don Esteban Arce aquí en Tarata, ¿no? Y alguna música que menciona a Esteban Arce, pero yo quedé sorprendido cuando he incursionado de una manera un poco más sistemática para verificar qué temas del arte mencionan a don Esteban Arce, cómo lo mencionan y por qué lo mencionan, y quiénes. Claro. Y ahí viene el tema de los artistas. Los artistas son los que han dado mayor cobertura, aparte de la historia que conocemos de Aroma o de la Revolución de Cochabamba, etcétera, incursionan para expresar su propia experiencia, su propia concepción de lo que podría ser él, ¿no? Y entonces he descubierto lo siguiente, que los artistas pues han dedicado en teatro a don Esteban Arce. En escultura, por supuesto, que es la más visible, en pintura, en poesía y en música. Y he ido encontrando artistas que han dedicado a este personaje. Por ejemplo, en teatro, a mí me llama la atención, lo comparto con ustedes, no sabía que había un teatro que se ha presentado aquí en Cochabamba bajo el título de Esteban Arce en 1973. Oh, caramba. Ha sido un grupo universitario de San Simón. Esta obra lo compuso José Antonio Hartmann, que me interesa ahora investigar con más detalle, porque él hizo este teatro bajo la dirección de Leo Redín Galeano. ¿Y quiénes eran los artistas para presentar a don Esteban Arce? Los mismos universitarios. Por tanto, aquí ya ves
Oye, los centros universitarios son centros también de arte. Claro, Ahora, si me preguntaras, ¿dónde está el libreto de esta obra? Honestamente desconozco, pero voy a darme tiempo para investigar y de repente está, sea en la universidad o en algún lugar, el libreto para conocer qué es lo que José Antonio Hartmann quiso expresar con el teatro. Pero ha habido teatro. Y no se ha vuelto más a presentar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué genial! Porque ahora que usted menciona esto, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿qué sería de el reflejo de la Guerra Civil Española sin un Guernica, por ejemplo? O un Trilce sin César Vallejo, ¿no? Son expresiones, digamos, en ambos campos, en este caso en la pintura y otra en la poesía, que reflejan la realidad, así sea, digamos, beligerante, lo que sea, pero con arte, ¿no? Trilce, por ejemplo, de César Vallejo, del poeta peruano, refleja una narración tan vital, pero también tan profundamente descarnada de la Guerra Civil Española, y lo que seguramente también refleja en este tema de Esteban Arce en el arte, en la música, en el teatro, en la poesía, esos pasajes tan seguramente terribles, ¿no? Sí, y además hay que decir, los artistas, sean de la palabra, de la pintura o de la música, etcétera, recurren a metáforas. Y la metáfora es un género literario muy importante para decir con otras palabras, más bien comparativas, etcétera, algo que el artista siente. Y esto es una fuerza, ¿no? Bien, dentro del teatro también debo de mencionar las escenificaciones, porque forman parte del teatro popular. En Cochabamba todavía conservamos la escenificación de la Revolución de Cochabamba, de la Batalla de Aroma, se lo hace, y Los Tiempos ha apoyado mucho también en sus publicaciones. Entonces, esta es parte, y esto hay que continuar, porque mucha gente, muchos estudiantes participan, van y tienen que darse cuenta que la escenificación a través de este arte popular también es parte de la identidad. En muchos pueblos se hace con frecuencia esto, ¿no? Y yendo a la escultura, también hay que indicar, Rudy, que he encontrado cosas muy interesantes como bustos de don Esteban Arce, ¿no? en formato joven, etcétera, pero también Esteban Arce en su caballo, como guerrero, como aquí en la avenida Aroma o en Tarata, hay que verlo. Y en Tarata, lo digo, si van a ir a Tarata, vean a don Esteban Arce, pero vean cómo el artista expresa vamos a decir, la faz, el rostro del caballo. Oye, me ha impresionado cómo el artista, que hasta ahora no me han dado el nombre, no he averiguado, expresa este brío de su corcel, ¿no? Que forma parte también de esto. Claro. Y por supuesto las expresiones de la mano, del rostro, porque eso es lo que hace el artista, claro, ¿no? Exacto, y también he visto que parte de esta escultura está también en el cementerio, ¿no? Hay como un homenaje a varios, también él está ahí, ¿no? Sí. Y en pintura es algo que me ha llamado mucho la atención, Rudy. Yo conocí algunas pinturas, sí, que uno ve en la Casa de la Cultura de Tarata o en una colección de un amigo, etcétera, pero cuando he ido recogiendo más información, he encontrado que realmente hay muchas pinturas sobre Esteban Arce, sobre la representación de la Batalla de Aroma, la representación de la Revolución de Cochabamba, pero también la representación del busto de don Esteban Arce, que son muchos. Bueno, el retrato de medio cuerpo, ¿no? Claro. Pero aquí debo de indicar, y esto puede ser novedoso, un amigo mío, araneño también, Edmundo Arce, ha representado el primer retrato de la segunda esposa de Esteban Arce.
Manuela Rodríguez y terceros. Correcto. Se ha inspirado, porque no hay otros que lo hayan hecho. ¿Pero hay algún referente? Hay algún referente, por supuesto, porque la doña Manuela era muy bonita, de ojos verdes o celestes, y él los refleja, ¿no? Y voy a compartir contigo también esto. Lo que quiero decir, que el artista nos muestra otros aspectos que a veces los historiadores no lo hacemos, porque no es nuestro campo, pero el incursionado. Y otra cosa, hasta ahorita es el único que he visto que tiene retratos de don Esteban Arce en el exilio, en Mojos o en Santa Ana de Yacuma. Y lo digo porque esto puede ser muy interesante y le pediré también a Edmundo que en algún momento haga la presentación. Está una imagen del viaje al exilio en una canoa y se ve la selva. Y él ya no tiene el traje de militar, sino el traje, ¿no?, de la gente del Oriente en blanco. ¿Ya? Tiene otra como que paseando con un libro, porque él le gustaba leer a don Esteban Arce, y tiene una representación también con sombrero y con traje del Oriente. Tiene una representación muy interesante de la agonía de don Esteban Arce. ¡Wow! ¡Qué genial! Con la presencia de dos sacerdotes, un escribano porque tenía que hacer el testamento, y hay un testamento de don Esteban Arce, el jefe Movima, porque en Santa Ana de Yacuma el grupo que vive ahí son los Movimas, con su esposa. Oye, una representación muy, muy interesante a base de lo que él se ha informado. Y una representación de la muerte de don Esteban Arce en Santa Ana de Yacuma, 24 de febrero de 1815, que justamente ayer fue. Por tanto, el artista nos puede mostrar, como tú dices, aspectos que a veces la misma historia no nos los cuenta. Y aquí debo de indicar por el tiempo también dos poemas que sí han rescatado algo de esta vivencia en la parte, vamos a decir, del Oriente, en este caso en Santa Ana del Yacuma, ¿no? Y lo quisiera leer porque creo que es muy interesante, son estrofas breves, pero que nos dan pie a que también el poeta puede expresar esto, ¿no? Y lo tengo aquí, lo leo primero de Javier del Granado, este poeta famoso nuestro de Cochabamba, que en su Romance del Héroe, un poema dedicado exclusivamente a don Esteban Arce, son 17 estrofas, y una de las estrofas, la 15ª, lo dedica a él y dice lo siguiente: la selva meció tu sueño, está dirigiéndose a don Esteban Arce, con el rumor de su fronda, y destrenzó de crepúsculos su cabellera olorosa, sobre el fanal de luciérnagas donde tus restos reposan. Porque él fue enterrado en Santa Ana del Yacuma, y recién en 1947 lo hemos traído sus restos. Y de Alicia Dinora Cabral, en su poema homenaje a Esteban Arce, dice lo siguiente, muy interesante, textual: Santa Ana bebió la lágrima final de la batalla. América bebió el silencio total de tu presencia. Interesante, ¿no? Realmente una descripción metafórica bastante profunda, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema de las pinturas, todo este material de arte está desperdigado por distintas, digamos, de pronto tal vez colecciones, personas particulares, etcétera. No existe, por ejemplo, por así decirlo, un centro donde pueda
aglutinar toda esta manifestación artística? Aquí en Cochabamba, por ejemplo, no tenemos un museo, por decir así, dedicado a grandes personalidades, ¿no? Como don Esteban Arce, que yo no conozca, puede ser, pero por tanto las obras sobre Esteban Arce, las pinturas, están diseminadas. Ayer han traído varias colegas de su colección propia para exponer en la municipalidad. Pero es una cosa interesante, y esto puede ser, cuando vayan a Tarata, vayan a la Casa de la Cultura y ahí van a ver varios retratos de don Esteban Arce, entre ellos de mi amigo Edmundo Arce, y ahí está también una pintura, ya otra que ha hecho la réplica, de doña Manuela Rodríguez y terceros. Muy interesante, porque en otro lugar no he visto. Seguramente. ¿No? Y los temas de exilio no están expuestos, lo tiene en su domicilio Edmundo Arce, ¿no? Por tanto, yo creo que tal vez por este bicentenario deberíamos de encontrar, y ahí de repente los tiempos podría hacer un evento de recuperar una tarde con las pinturas de don Esteban Arce, y seguramente la gente va a compartir y va a venir, ¿por qué no? Por supuesto, yo creo que de eso se trata y de eso se debe tratar, porque sin duda alguna, imagínese usted reflejar tantos hitos históricos de estos 200 años, obviamente una trayectoria pero determinante para lo que es ahora Bolivia, la patria. Y esto me da pie a esta última pregunta, doctor. A ver, en estas últimas décadas, ¿no?, donde nuestra trayectoria política, nuestra trayectoria coyuntural, sobre todo cultural y social, ha sido tan accidentada, ¿cómo vislumbra usted un post-bicentenario de aquí, qué sé yo, unas 2, 3 décadas? ¿Cómo estamos desde el punto de vista antropológico, si se quiere? ¿Cómo interpretaría usted a estas nuevas generaciones, donde sin duda alguna hay unos componentes bastante, yo diría, diversos, que a veces nos hace olvidar un poco de esta trayectoria histórica tan importante, y que hace justamente a la esencia de nosotros? Somos la esencia de esta trayectoria histórica. Así rápidamente le voy a mencionar algo que Salman Rushdie en su momento decía: ¿cuál es la diferencia entre Occidente y nosotros, ¿no?, los que somos parte de una gran historia? Es que Occidente es una cultura que se va reciclando diariamente, se va inventando diariamente, no ve su pasado. Es una sociedad, decía él, una cultura que a medida que avanza va perdiendo y se va destruyendo su pasado. En cambio, nuestra cultura, en este caso la India, o también se puede acomodar a nuestra cultura, estamos siempre mirando, parece que tuviésemos ojos en la nuca, en las espaldas, porque siempre estamos viendo nuestra gran, trayectoria histórica del pasado. Y a veces nuestro pasado va a determinar nuestro presente, y nuestro presente va a determinar el futuro. ¿Cómo ve en este momento usted esto que se está viviendo coyunturalmente, y cómo se tiene que evaluar estos 200 años y post-bicentenario, tomando en cuenta tantos retos importantes y tantas cosas que sin duda alguna de aquí a unas 2, 3, 4 décadas se tiene que decantar prácticamente? Yo creo que lo que plantea Rudy en realidad es un tema que se debe tomar muy en cuenta desde diversas dimensiones de nuestra formación. Tiene que ser una visión global, integral, y no solamente de una toma de conciencia de la parte económica, de la parte productiva, pero también de los valores.
En toda sociedad, cuando resalta y quiere proyectarse hacia adelante, tiene que tener una visión integral de la persona y una visión también, digamos, de la diversidad, ¿no? Yo reitero, muchas veces se piensa ser diverso es malo, ser diverso es como tener algo que no permite proyectarse hacia adelante, etc. Sin embargo, nuestro país diverso en todo sentido tiene una riqueza tremenda para constituirse en una sociedad que va hacia el futuro, pero que tiene que saber dialogar, tiene que saber escuchar, tiene que saber aceptar, ser solidarios, por ejemplo. Pero todos esos valores, ¿dónde lo aprendemos? ¿Dónde se cultiva? Y ahí viene un tema altamente que en otros países han logrado, y es la formación. Pero la formación, ¿dónde? Todos pensamos que tiene, claro, la universidad es el camino a donde la mayor parte sigue, ¿no? Pero también está la formación en los ciclos medios, la formación de la familia. De la familia, correcto. La formación del barrio, la formación entre los amigos. Es bien complejo, pero si no se tiene claridad, yo creo que en el tricentenario, de repente nuestros futuros van a volver a preguntarse también esto, ¿y qué vamos a pensar para el cuarto centenario? Creo que este es el momento histórico que nos toca vivir para hacer proyecciones de forma, yo diría, una visión integral, una visión de interculturalidad, una visión de solidaridad, de cooperación, porque sin estos no va a haber proyecciones y no vamos a lograr grandes retos. Lo que también quiero decir, y en esto creo que es en el campo que me toca ahora hacer estudios y mayor profundidad, es también, repito, es el arte. Un pueblo que no tiene momento y no cultiva a sus artistas, que nos dan otras luces desde otra tónica y además nos hacen tomar en constancia de la admiración. La filosofía nace con la admiración, ¿no? Sí, sí. Pero la admiración también, aparte de los filósofos u otras personas, lo provocan los artistas. Sí. Hay que dar campo, hay que dar tema para también tener este aspecto, ¿no? También quiero indicar, Rudy, que tenemos jóvenes muy talentosos hoy en día. Es increíble cómo los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones son creativos e inventan, al rato captan, pero creo que ahí está precisamente también toda la formación en valores. Creo que este es sumamente importante. Escuelas, familia, barrios, la misma iglesia debe de apoyar las parroquias, es en el tema de los valores fundamentales que debemos de tener. Bien, me quedo con esa reflexión tan importante. Edwin Claros Arizpe, doctor en Filosofía y Antropología Religiosa. Creo que pues estos 40 minutitos y más han sido muy pocos para temáticas tan fundamentales, tan importantes, y creo que ese es el gran reto de nosotros los bolivianos, que desde los núcleos familiares, desde los centros sociales se tengan que debatir y hablar de estos temas, no solamente de lo que significa o lo que va a significar nuestro bicentenario, sino de valores importantes, qué es lo que queremos para nuestra patria, qué es lo que queremos aportar, cómo podemos un poco crear nuevos derroteros hacia esa finalidad. Y creo que más allá de lo que puedan ofrecernos, en este caso los gobiernos, creo que la voluntad de poder, como decía Nietzsche, es fundamental frente a cualquier circunstancia que nos pueda venir a futuro, en el presente. Yo en ese sentido, doctor, quiero agradecerle muchísimo por estar en Podcast Los Tiempos. Seguramente no va a ser ni la primera ni la segunda vez que vamos a estar dialogando de estos temas que creo que son importantes, en pos siempre de poder dar una claridad y una reflexión. Sí, también muchas gracias a ti, Rudy, y por haber tocado
temas que aparentemente yo pensé que no íbamos a tocar, pero tú has sido incisivo y también tienes una visión más compleja de lo que puede ser nuestra realidad, y quisiera que esto también nuestros amigos que nos ven y escuchan vean que la realidad es compleja, ciertamente, pero no compleja porque no se puede entender, sino porque está formada de distintas dimensiones y hay que tocarlas. Y creo que en tu programa se está haciendo esto, ¿no? De dar luces a varias dimensiones que forman parte de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestros amigos. Muchísimas gracias, doctor, por estar en este podcast y por disponer de su valioso tiempo en este espacio tan importante. En todo caso, también a todos ustedes, pues muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas. Hoy hemos querido hablar de este tema tan fundamental de don Esteban Arce, yo diría un personaje determinante y clave en nuestra historia, en la independencia de la patria. A veces decimos Bolivia va a cumplir 200 años, pero ¿cómo va a cumplir 200 años? ¿Cómo hemos llegado? ¿Cómo nos hemos situado? ¿Cómo nos estamos situando desde el punto de vista coyuntural, social, etcétera, en este tiempo y en este espacio tan determinantes para nosotros? Y creo que tenemos que caer en la cuenta de eso, de poder ser reflexivos, de poder ser analíticos con respecto a lo que queremos hacer de la patria, a lo que queremos proyectar a la patria, porque definitivamente las nuevas generaciones así lo van a exigir, y creo que desde como bien decía el doctor Claros, desde los núcleos familiares, desde los centros educativos, desde los barrios, la reunión de amigos, universidades, colegios, escuelas, medios de comunicación, estamos llamados, tenemos la obligación moral de poder hablar de estos temas, y creo que es fundamental. Y después seguramente habremos dado un pequeño paso hacia la conciencia, que creo que es importante tener plenamente una conciencia clara de lo que estamos próximos a cumplir. Yo no diría a festejar, sino a cumplir y a reflexionar en torno a los 200 años de la patria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Los Tiempos. Estamos en varias plataformas, en YouTube, estamos ahora ya en el Facebook, estamos en Spotify. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le anuncie de un episodio nuevo. Un gran abrazo, de verdad, muchísimas gracias. Dios mediante estaremos la próxima semana. Hasta entonces.